Bienvenido a mi canal SR Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. Desapareció en el Triángulo de las Bermudas durante 7 años. Y regresó inexplicablemente. El precio de regresar. Thomas había desaparecido sin dejar rastro mientras pilotaba una pequeña embarcación en el Triángulo de las Bermudas. 7 años después, regresó, pero algo en él había cambiado. Su cuerpo parecía el mismo, su rostro mostraba arrugas nuevas y cansancio profundo, pero su mirada era fría y vacía, como si una parte de él se hubiera quedado atrás. La primera noche tras su regreso, Thomas se despertó empapado en sudor, con gritos desgarradores y las manos extendidas como si intentara alcanzar algo inalcanzable. Las pesadillas eran constantes y cada noche lo acercaban más a una verdad aterradora que intentaba enterrar en el olvido. Decía escuchar voces en su mente, murmullos que susurraban en idiomas desconocidos. Al principio, su esposa pensó que eran secuelas del trauma, pero a medida que las noches avanzaban, los susurros empezaron a sonar también en su mente. Desesperada, su familia comenzó a investigar lo ocurrido. Al revisar antiguos documentos náuticos y relatos de otras desapariciones en la zona, descubrieron una inquietante teoría: el Triángulo de las Bermudas era un portal a un lugar entre dimensiones. Un lugar en el que cada segundo vivido en otro plano tenía un precio en este. Aterrorizados, comprendieron que Thomas no había regresado solo, algo había venido con él. Algo que deseaba regresar al otro lado, y estaba dispuesto a arrastrarlos a todos. El reflejo de Thomas. Thomas regresó físicamente, pero aquellos cercanos a él notaron rápidamente algo extraño en su comportamiento. Tenía lagunas en su memoria sobre su vida pasada, detalles de sus seres queridos, y comportamientos que parecían completamente ajenos a su antigua personalidad. Alguien de su familia encontró una foto de Thomas antes de su desaparición y comparó su mirada con la del hombre que había regresado. Aunque el rostro era idéntico, los ojos reflejaban algo completamente distinto, como si ocultaran un secreto sombrío. Una noche, Thomas fue al espejo del baño y se quedó mirándose. Allí, en el reflejo, empezó a ver no solo su rostro, sino otros, entremezclados, pálidos, susurrando su nombre. Intentaba apartarse, pero las figuras lo observaban con una intensidad aterradora. Le susurraban en un idioma que no reconocía, y le recordaban cosas que él había olvidado o reprimido. Desesperado, fue a un psiquiatra, quien le sugirió sesiones de hipnosis para entender qué había vivido en los 7 años desaparecido. En una de las sesiones, reveló haber visto un lugar entre lugares, un sitio fuera del tiempo y el espacio, donde seres de formas imposibles lo mantenían prisionero. Decía haber escuchado un trato susurrado por aquellas criaturas, un pacto de libertad a cambio de otra libertad. Con cada sesión, el psiquiatra comenzó a percibir algo aún más aterrador: la voz de Thomas, durante la hipnosis, era cada vez menos humana. Finalmente, el psiquiatra se dio cuenta de que Thomas había hecho un intercambio en el Triángulo de las Bermudas. Algo o alguien había tomado su lugar en nuestro mundo, y ahora, la verdadera esencia de Thomas se encontraba atrapada, observando desde el otro lado del espejo, esperando el momento adecuado para regresar. Estas historias exploran el misterio de lo desconocido, la angustia de no reconocer a un ser querido y el terror de lo inexplicable. ¿Cuál te intriga más? La voz del otro lado. Después de esa última sesión de hipnosis, el psiquiatra comenzó a temer por su propio estado mental. Las grabaciones de las sesiones mostraban algo perturbador. En un momento, la voz de Thomas se transformaba, como si alguien o algo estuviera hablando a través de él, con una calma y frialdad que erizaba la piel. En cada palabra había una especie de eco siniestro, algo que no pertenecía a este mundo. El tiempo aquí es denso, pesado, decía la voz. Pero allí, el tiempo es líquido, no tiene forma. Él está con nosotros, y pronto todos ustedes estarán también.
Esa noche, el psiquiatra revisó todas las grabaciones una y otra vez, intentando encontrar algún indicio racional. Pero lo único que encontró fue una señal sutil, casi imperceptible, que solo un oído atento podría haber captado, una risa suave y baja, resonando en el fondo de las grabaciones. La risa sonaba humana, pero con un tono distorsionado, como si dos personas estuvieran riendo al unísono. Un escalofrío le recorrió la espalda. Fragmentos de memoria. Mientras tanto, Thomas comenzó a notar cambios en su vida cotidiana. Pequeños lapsos en los que se encontraba en lugares que no recordaba haber visitado. Empezaba a notar una extraña sensación de duplicidad. Algunas mañanas se despertaba sintiendo que su cuerpo era un traje, algo que vestía, pero que no le pertenecía del todo. Cuando se miraba en el espejo, a veces veía su propio reflejo hacer movimientos sutilmente diferentes a los suyos. Un parpadeo fuera de sincronía, un cambio en la expresión justo antes de girarse, o incluso un ligero cambio en la coloración de los ojos que desaparecía antes de que pudiera analizarlo. Una noche, su esposa entró al baño y lo encontró parado frente al espejo, inmóvil, mirando su reflejo con una mezcla de fascinación y terror. Cuando le habló, Thomas no respondió, y su reflejo, ella jura que era cierto, giró la cabeza hacia ella antes que el propio Thomas lo hiciera, con una leve sonrisa que desapareció en un instante. Su esposa gritó, y él despertó de su trance. Intentando calmarla, le aseguró que solo estaba cansado, que todo había sido un malentendido. Pero ella, aterrorizada, apenas pudo dormir esa noche, y cuando lo hacía, soñaba con un hombre idéntico a su esposo, pero con una expresión vacía, implacable, que la miraba sin parpadear desde el otro lado de un oscuro abismo. Voces en la oscuridad. Unas semanas después, Thomas empezó a notar que cada vez que apagaba las luces de la casa, un suave murmullo llenaba el ambiente, como si alguien estuviera hablando justo detrás de él. Las palabras no eran claras, pero parecían decir su nombre, repetido una y otra vez. A veces, al girarse, veía sombras moverse en el reflejo de las ventanas, y otras veces, llegaba a escuchar una palabra nítida: libertad. Un día, desesperado, decidió regresar al lugar donde todo había comenzado. Llamó al psiquiatra y le explicó que planeaba ir al Triángulo de las Bermudas. Allí tiene que estar la respuesta, doctor. Algo me quiere de vuelta, o quiere regresar conmigo. Pero el psiquiatra, temeroso por lo que pudiera suceder, intentó disuadirlo, insistiendo en que aquello solo empeoraría sus síntomas, pero Thomas no se dejó convencer. Sabía que, hasta que no regresara al Triángulo, nunca lograría paz. El encuentro final. Thomas emprendió el viaje solo. En medio de la noche, cuando ya estaba adentrándose en la zona, una densa niebla comenzó a rodearlo. A medida que avanzaba, una sensación pesada comenzó a oprimir su pecho, como si una fuerza invisible intentara empujarlo hacia el agua. Los susurros empezaron a hacerse cada vez más fuertes, ahora gritando en una mezcla de idiomas que Thomas no podía comprender. Pero entre los gritos, distinguió algo que lo estremeció, su propia voz, repitiendo su nombre como un eco desesperado. Finalmente, el mar se calmó, y al mirar a su alrededor, vio una figura en el agua. Era él. Su reflejo, de pie sobre la superficie del mar, con la mirada oscura y vacía, alzaba la mano para saludarlo. ¿Por qué regresaste?, preguntó la figura, y su voz resonó en su mente, no como un sonido, sino como un pensamiento implantado. Yo fui quien aceptó quedarme aquí por ti. Pero tú no sabes el precio. Aterrorizado, Thomas comprendió que el trato que había hecho en ese lugar no era tan simple. Había dejado una parte de sí mismo atrás, una sombra de su propia existencia atrapada en aquel lugar. Tu libertad es mía ahora, dijo el reflejo, con una sonrisa helada. Tú fuiste quien abandonó esta forma aquí, y esta forma quiere regresar. El mar empezó a agitarse, y Thomas sintió que una fuerza invisible lo arrastraba hacia el reflejo.
La oscuridad se cernía sobre él, rodeándolo, y los gritos se convirtieron en un alarido constante en su mente. En un último intento, trató de nadar de vuelta al barco, pero cuanto más luchaba, más sentía que el agua lo tragaba, como un remolino ineludible. La última imagen que vio antes de hundirse por completo fue su propio rostro en el agua, observándolo desde arriba, con una expresión de triunfo en los ojos. Días después, el barco de Thomas fue encontrado a la deriva. Cuando los rescatistas abordaron la embarcación, descubrieron a un hombre que parecía ser Thomas. Pero algo en su expresión había cambiado, su mirada era fría, distante, como si una parte de él se hubiera perdido para siempre en el mar. Cada vez que se miraba en un espejo, el reflejo parecía sonreír, como si compartiera con él un secreto oscuro. El nuevo Thomas nunca volvió a hablar de su experiencia. Guardó silencio, pero en las noches de luna llena, se le podía ver de pie frente al espejo, murmurando en un idioma que nadie conocía, y en su reflejo, la sonrisa de quien había quedado atrapado en el triángulo se hacía cada vez más pronunciada, esperando el momento adecuado para volver a reclamar su lugar. Este final queda abierto y oscuro, dejando en el aire la duda de si Thomas realmente regresó o si algo tomó su lugar. Ecos en el espejo. Desde su regreso del Triángulo de las Bermudas, algo en Thomas parecía cada vez más fuera de lugar. Su esposa, Ana, era quien lo notaba con más claridad. La risa que alguna vez le fue tan familiar ahora sonaba hueca, casi mecánica. Había algo extraño en sus gestos, un pequeño retraso en sus reacciones, como si estuviera recordando cada detalle de su vida en vez de vivirlo de manera espontánea. Una noche, Ana lo encontró de pie frente al espejo del baño, igual que aquella vez. Tenía los ojos perdidos en su reflejo, y murmuraba palabras ininteligibles. A pesar del miedo que sentía, se armó de valor y le preguntó qué estaba haciendo. Thomas la miró, y su expresión se transformó. Por un segundo, parecía el hombre al que siempre había amado, vulnerable y agotado. Ana, creo que algo me sigue desde ese lugar, dijo en un susurro tembloroso. Cada noche, siento que algo está ahí, en mi reflejo, observándome, esperando, para regresar al otro lado. Ana intentó calmarlo, pero él continuó, con la voz temblorosa. Desde que volví, escucho su voz. Mi propia voz, diciéndome que no pertenezco aquí, que mi lugar está allá, que el trato nunca fue realmente terminado. Aterrorizada pero decidida a ayudar a su esposo, Ana buscó en internet cualquier pista, cualquier historia similar. Lo que encontró la dejó helada, relatos antiguos sobre marineros y pilotos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas y regresaron cambiados. Como si una parte de ellos se hubiera quedado atrapada en otro plano de existencia. El hombre del espejo. Ana decidió no confrontar a Thomas, sino observarlo, estudiarlo. Una madrugada, lo escuchó levantarse y caminar hacia el baño. Sin hacer ruido, se acercó y miró desde el umbral de la puerta. Lo vio de pie, frente al espejo, murmurando en un tono bajo. La voz no era exactamente la de Thomas, tenía una extraña resonancia, como si viniera de un lugar distante. Sintió un escalofrío al oírlo, pero su terror aumentó cuando lo vio levantar una mano hacia el espejo y presionar su palma contra el cristal. «Libérame», dijo, y esta vez el tono era completamente diferente, una voz que sonaba ajena, desgarradora y desesperada. De repente, el reflejo de Thomas comenzó a moverse en direcciones sutilmente distintas a las de su cuerpo real. El reflejo no era una copia exacta, sus ojos brillaban con un extraño destello, y su boca esbozaba una sonrisa torcida y siniestra que no reflejaba el miedo que había en el verdadero Thomas. Cuando Ana vio esto, el terror la paralizó. Retrocedió, sin querer hacer ruido, pero sin poder apartar la vista de aquella escena. El reflejo la vio antes que el verdadero Thomas, y su sonrisa se ensanchó. En ese instante, una sombra pareció materializarse en el reflejo detrás de Thomas, oscura y densa, envolviendo su figura como si fuera un manto.
Ana sintió que algo la estaba mirando también, algo más allá de su esposo. Esa noche, supo que debía actuar antes de perderlo para siempre. La prisión invisible. Desesperada, Ana contactó al psiquiatra que había trabajado con Thomas y le contó lo sucedido. El psiquiatra, aunque escéptico al principio, recordó sus propias experiencias con Thomas durante la hipnosis y los extraños cambios en su voz. Lo que describes suena a lo que llaman una posesión dimensional, dijo finalmente, casi en un susurro. Es un concepto de la física cuántica, una teoría de que la conciencia puede fracturarse y quedar atrapada entre planos. Si Thomas hizo algún tipo de trato allá, como él mismo sugiere, puede que algo haya intercambiado su lugar con él, y ese algo podría estar intentando cruzar completamente a nuestro mundo. Alarmada por la teoría del psiquiatra, Ana decidió intentar una última cosa, realizar una especie de ritual para ayudar a Thomas a romper el vínculo que lo ataba al otro lado. Contactó a un experto en fenómenos paranormales, quien le explicó que el ritual podría ayudar a separar las dos partes de Thomas y cerrar el portal en el espejo. Esa noche, se preparó todo en casa, velas, sal, y un gran espejo colocado en la sala. Thomas, agotado, se sentó frente al espejo, sin comprender del todo lo que iba a suceder, pero dispuesto a intentarlo, aferrado a la esperanza de volver a ser él mismo. El ritual de la verdad. Ana comenzó el ritual. Siguió cuidadosamente cada paso, encendió las velas y trazó un círculo de sal alrededor de Thomas, mientras el experto en fenómenos paranormales recitaba un antiguo conjuro que, según él, liberaría a Thomas de su reflejo atrapado. Al principio, no sucedió nada, pero a medida que avanzaba, la sala comenzó a llenarse de una densa niebla. Thomas sintió un dolor profundo en el pecho, como si algo le arrancara el alma desde dentro. Miró el espejo, y su propio reflejo empezó a retorcerse, adoptando una expresión de ira y desesperación. «No», gritó el reflejo, ahora con la voz distorsionada. «Este es mi lugar. Él hizo el trato, él debe quedarse aquí». El reflejo estiró la mano y la presionó contra el cristal, como si intentara atravesarlo. Thomas sintió que algo tiraba de él, como si su cuerpo estuviera siendo absorbido por el espejo. Se aferró a la silla, gritando de dolor, mientras Ana miraba horrorizada. Las velas temblaban, y las sombras en la habitación parecían cobrar vida propia. Finalmente, el experto en fenómenos gritó la última parte del conjuro, y el reflejo de Thomas dio un último grito desgarrador antes de que la superficie del espejo se rompiera en 1000 pedazos. Los fragmentos cayeron al suelo, y la sala quedó en silencio. Ana y el experto observaban a Thomas, esperando algún signo de vida. El último sacrificio. Thomas abrió los ojos, pero algo en él parecía diferente. Su rostro mostraba una expresión de alivio, como si hubiera despertado de una larga pesadilla. Ana lo abrazó, sintiendo el calor y la fuerza en su cuerpo, como si al fin hubiera regresado a ella. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo le susurraba que aún no estaba completamente a salvo. Había hecho un trato con algo mucho más antiguo y oscuro de lo que cualquiera de ellos comprendía. Una sombra había sido liberada, y aunque el espejo estaba roto, el reflejo de Thomas continuaba observándolos desde algún lugar desconocido, aguardando pacientemente. La sombra persistente. Después de la última noche del ritual, Ana y Thomas intentaron seguir adelante. Él parecía haber vuelto a la normalidad, pero en ocasiones ella notaba en sus ojos un destello extraño, como si otra persona mirara a través de él, oculta bajo una máscara perfecta. Una noche, mientras Thomas dormía, Ana se levantó y pasó frente a un pequeño espejo en el pasillo. Al ver su reflejo, notó algo inquietante. En el fondo, apenas visible, estaba Thomas, de pie, con una expresión vacía. Parpadeó, y la visión desapareció, pero el miedo se había arraigado en ella para siempre. Sabía que la presencia de aquella sombra nunca los abandonaría del todo,
y en las noches oscuras aún escuchaba el suave murmullo de su voz susurrando en el viento. Libertad, pronto regresaremos. Esta continuación explora el suspenso de lo desconocido, el precio de los tratos oscuros y la posibilidad de que ciertas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. La vida después del portal. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Thomas parecía haber recuperado su esencia, algo se había alterado en la dinámica de su hogar. Ana se esforzaba por disfrutar de su compañía, pero cada tanto sentía una inquietante sombra sobre sus hombros, un susurro en la brisa que la seguía, recordándole el oscuro secreto que habían desenterrado. A veces, en momentos de calma, sentía que la casa estaba llena de ecos, risas distantes y susurros que se entrelazaban en el aire. Aquellas vibraciones nunca se disipaban del todo. Thomas, por su parte, luchaba contra episodios de confusión. Aunque intentaba reconstruir su vida, la experiencia en el Triángulo de las Bermudas lo había dejado con una sensibilidad intensa a lo desconocido. Los lugares oscuros le resultaban inquietantes, y no podía evitar sentir que había algo acechando en las sombras. En ocasiones, despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con la sensación de que algo estaba observando. Ana, sintiendo su angustia, se volvió aún más protectora. Se dedicó a investigar sobre el Triángulo de las Bermudas y las leyendas de aquellos que habían desaparecido en él, buscando respuestas y, sobre todo, una forma de asegurar que no volverían a caer en la oscuridad. Los ecos de la realidad. Una noche, mientras revisaba viejos libros en la biblioteca, Ana encontró un diario desgastado. Era de un navegante que había desaparecido en el Triángulo hace más de un siglo. El diario describía experiencias inquietantes, voces que llamaban, visiones de sombras danzantes y un lugar que parecía cambiar cada vez que se acercaban a él. Había referencias a un antiguo ritual que prometía proteger a aquellos que habían escapado del Triángulo, pero el precio era alto. La lectura le hizo eco en su mente. La idea de un ritual que pudiera proteger a Thomas la llenó de una mezcla de esperanza y temor. Sin embargo, lo que más la inquietó fueron las advertencias. El autor del diario había mencionado que algunas sombras no eran simplemente una manifestación de lo que se había dejado atrás, eran entidades que deseaban cruzar y reclamar su lugar en este mundo. Su corazón se aceleró al pensar en el reflejo de Thomas que había visto en el espejo. Decidió hablar con Thomas sobre lo que había encontrado, aunque temía que la revelación pudiera sumirlo nuevamente en la desesperación. Al principio, él la escuchó con interés, pero su rostro se tornó sombrío a medida que ella le relataba las experiencias del navegante. Ana, no puedo soportar la idea de que lo que enfrenté allá pueda volver a atormentarme, confesó Thomas, con la voz quebrada. Cada día que pasa, siento que la sombra que dejamos atrás se hace más fuerte. Creo que no hemos terminado con esto. La revelación del pasado. A la semana siguiente, una tormenta azotó la costa. Thomas salió a la terraza para observar el mar enfurecido. Las olas se alzaban como criaturas enojadas, y en su interior, sintió que una especie de conexión lo llamaba. En ese momento, vio algo extraño en el horizonte, una forma oscura, apenas visible, que se acercaba a la orilla. Alarmado, fue a buscar a Ana, y juntos observaron cómo la sombra se alzaba sobre las olas, tomando forma. Era un barco, un viejo velero que parecía salido de otra época, con velas desgastadas y un aspecto fantasmagórico. Un escalofrío recorrió la columna de Thomas al reconocerlo, era el mismo barco que había surcado los mares en su viaje hacia el Triángulo de las Bermudas. No puede ser, susurró. Eso no es posible. Ana sintió un escalofrío. El barco se detuvo cerca de la orilla, y un grupo de figuras emergió de la niebla, envueltas en un halo de oscuridad. Thomas se dio cuenta de que eran los mismos rostros que había visto en sus pesadillas, seres que parecían estar hechos de sombra y niebla. Eran los marineros que nunca regresaron. Enfrentando a la sombra. Thomas y Ana retrocedieron, pero la sombra se acercó,
flotando hacia ellos. Las figuras comenzaron a hablar, sus voces eran un eco distorsionado, como si estuvieran hablando desde las profundidades del mar. «Has regresado, Thomas», dijo una de las sombras, su voz resonando con un tono profundo. «Has regresado, pero no sin consecuencias. El trato no fue solo con el lugar, sino con nosotros». Ana, sintiendo un impulso de protección, se interpuso entre Thomas y las sombras. Con el diario en la mano, recordó las advertencias que había leído. El ritual podría ser la única forma de proteger a su esposo. Ella gritó: «No tienen poder aquí. Thomas es un ser humano, no un objeto de trueque». Las sombras se detuvieron, sorprendidas por su valentía. Thomas, sintiendo la fuerza de Ana, recordó las palabras del diario y cómo los antiguos navegantes habían logrado derrotar a las sombras. Con un profundo aliento, comenzó a recitar el ritual que había leído, invocando fuerzas que protegieran su hogar. El ritual del mar. Las sombras comenzaron a retorcerse, intentando evitar las palabras de Thomas, pero él no se detuvo. Ana se unió a él, creando un frente unido. La luz de las velas brillaba intensamente, proyectando sombras que luchaban contra la oscuridad. Las figuras de niebla comenzaron a desvanecerse, pero sus risas resonaban, burlándose de ellos. «No puedes deshacer lo que ya está hecho, Thomas», gritó una de las sombras. «Tu parte se ha quedado con nosotros, y siempre lo hará». A medida que recitaban las palabras del ritual, el viento se intensificó, formando un torbellino de energía. Las sombras comenzaron a gritar, sus cuerpos distorsionándose mientras la luz del ritual los tocaba. Con un último grito, las figuras se desvanecieron y el barco se convirtió en una niebla, desapareciendo. Las secuelas del ritual. Cuando la calma regresó, Thomas y Ana cayeron de rodillas, exhaustos pero aliviados. Las olas susurraban suavemente, como si el mar también hubiera exhalado. A medida que la niebla se disipaba, ambos sintieron un vacío en el aire, como si la atmósfera hubiera cambiado para siempre. Sin embargo, Thomas sintió que algo aún estaba mal. Aunque las sombras habían desaparecido, la sensación de que algo estaba en su interior lo atormentaba. Esa noche, mientras dormía, soñó con el barco nuevamente, y la voz de la sombra resonaba en su mente, recordándole el trato que había hecho. Algo no estaba terminado. La búsqueda de la verdad. Los días pasaron, y aunque la vida parecía regresar a la normalidad, Thomas no podía sacudirse la sensación de que la batalla no había terminado. Comenzó a investigar más sobre el Triángulo de las Bermudas, contactando a expertos y otros navegantes que habían tenido experiencias similares. En una convención sobre fenómenos marítimos, escuchó una historia que le heló la sangre. Un hombre habló sobre un artefacto antiguo que supuestamente podía sellar los portales entre los mundos. Era un objeto que había pertenecido a los antiguos navegantes y que había sido perdido en el océano. Si lo encuentras, podría cerrar el portal y liberar a aquellos que quedaron atrapados, incluso a ti mismo, dijo el hombre, sus ojos brillando con un conocimiento profundo. La idea de que todavía había esperanza, que tal vez pudiera recuperar su antiguo yo, encendió una nueva determinación en Thomas. Junto a Ana, se embarcó en una búsqueda que los llevaría a través de la historia del Triángulo, a antiguas leyendas y a un viaje que los enfrentaría a sus propios miedos. La última frontera. Thomas y Ana comenzaron a reunir información sobre el artefacto. Se aventuraron a las costas de Florida, donde antiguos barcos habían naufragado y donde se rumoreaba que el artefacto podría estar escondido. Se unieron a un grupo de cazadores de tesoros, pero a medida que profundizaban en las aguas, la atmósfera se volvió tensa. Las leyendas de la zona hablaban de entidades que acechaban en la oscuridad, seres que habían sido atraídos por la búsqueda del artefacto. Una noche, mientras navegaban en su barco, una tormenta repentina surgió. Las olas azotaban la embarcación y la visibilidad se tornó escasa. En medio de la tempestad,
Thomas vio algo en el agua, una forma brillante, casi etérea, que parecía llamarlo. Era el artefacto, un medallón antiguo, rodeado de energía que pulsaba como un corazón vivo. La confrontación final. Cuando Thomas se lanzó al agua para recuperar el medallón, Ana sintió que una sombra emergía de las profundidades. Era la sombra de su pesadilla, más fuerte que antes, alimentada por su desesperación. Las figuras emergieron de la oscuridad, intentando arrastrarlo de regreso al fondo. Thomas luchó contra la corriente, sintiendo que cada movimiento lo acercaba más al artefacto. Con un último esfuerzo, logró agarrarlo y, al hacerlo, un estallido de luz iluminó el océano. Las sombras comenzaron a gritar, mientras el artefacto absorbía su poder. «Cierra el portal», gritó Ana desde el barco, extendiendo su mano hacia él. Thomas levantó el medallón, y una luz intensa brotó de él, proyectando una barrera que comenzó a cerrar el portal. Las sombras, ahora más visibles, se retorcían en la luz, sus gritos resonando en el aire. Con un grito de desesperación, desaparecieron en un torbellino de oscuridad. Un nuevo comienzo. Finalmente, el silencio reinó en el océano. Thomas y Ana se encontraron en el barco, exhaustos pero aliviados. Habían enfrentado sus miedos y habían ganado. A medida que el sol comenzaba a salir, la luz brillaba sobre las aguas tranquilas, y ambos sintieron que un peso se levantaba de sus hombros. Con el artefacto en mano, sabían que habían sellado la puerta al otro lado, pero las cicatrices de su experiencia permanecerían para siempre. Thomas miró a Ana, quien había estado a su lado en cada paso del camino. «No sé qué sucederá ahora, pero sé que estamos juntos en esto», dijo, su voz llena de gratitud. Ana sonrió, y en su mirada había una mezcla de amor y entendimiento. Juntos, decidieron seguir adelante, sabiendo que aunque el Triángulo de las Bermudas había dejado su huella en sus vidas, el amor que compartían había sido lo suficientemente fuerte como para atravesar la oscuridad. Pero en lo profundo del océano, el eco de las sombras aún resonaba, recordando que el pasado nunca se olvida por completo. Esta continuación desarrolla la historia de Thomas y Ana, explorando sus luchas y el significado de enfrentar lo desconocido. Se abordan temas de amor, sacrificio y la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Fin. Gracias por ver el contenido completo. Que tenga un hermoso día. Bendiciones.